Muy, pero muy buenos días. 12 horas 15, 16 minutos en este hermoso mediodía aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos en esta serenata diurna, en esta transmisión especial que hacemos por la 99.5 Radio Agalena. Un saludo a todos nuestros oyentes. En los controles, Micael Ferrazano. Y nosotros, bueno, hasta las 3 y un poco más con notas de entrevistas. Y hoy tenemos una invitada realmente de lujo. Agradecemos muchísimo a la producción. Ya está comunicándose con ella la producción. Nos referimos a la doctora Alicia Castro, embajadora en Venezuela, en Inglaterra, embajadora en Rusia. Ella renunció al inicio del gobierno de Alberto Fernández y ya la tenemos con ella aquí en nuestros estudios. Y vamos a preguntarle, obviamente, ella es líder también de Soberanos, de esta joven agrupación que a nivel nacional ha sido la primera, una de las primeras, que ha dicho que la deuda es ilegal, que se tomó esta deuda allá en el gobierno de Macri y que debería revisarse. Bueno, eso y mucho más. Le vamos a preguntar a la producción si estamos en contacto con ella. ¿Sí? Ahí estamos. Cuando esté al aire me avisas, Micael. Bueno, también tenemos que informarles que vamos a continuar con el gabinete que en estos momentos, en estos tiempos, en estos días, en estas horas se está conformando para el próximo gobierno a nivel nacional. Si usted no se enteró, bueno, ganó Javier Milei las elecciones. A partir del 10 de diciembre es el próximo presidente y está conformando su gabinete. Hay reuniones de uno u otro lado. Está confirmada, por ejemplo, la canciller, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores con Diana Mondino. Y bueno, y ahí también está completándose otras áreas. Según Milei va a haber 8 ministerios solamente, con esto de la reducción del Estado. Así que el país está a las expectativas. Ya en minutos más le preguntamos, le damos la bienvenida a la doctora Alicia Castro. Alicia, buen día, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha? A ver, ahí. Hola. Bien, ahí estamos conectados. Sí, yo la escucho muy bien, Alicia. Buen mediodía, ¿cómo nos escucha usted? Buen día, lo escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le agradecemos su tiempo, sabemos que está en plena tarea, pero la expectativa es muy grande y usted es una referente nacional, ya le hemos presentado, lidera la agrupación Soberanos a nivel nacional, ha sido embajador en distintos países y en este momento hay una gran duda con respecto a todo lo que puede suceder y una de las referentes y una de las primeras que se opuso a muchas cuestiones que se están por dirimir en estos días, en estos tiempos, es usted. ¿Cómo ve la próxima asunción de Javier Milei? ¿Cómo ve la situación en general política del país? Bueno, en realidad estamos consternados, ¿no? Compartimos la consternación con millones de personas que no hemos votado a Milei y lamentando que se haya juntado el voto bronca con un voto profundamente antiperonista y esta vez con otros componentes, ¿no? Porque Milei es una persona desquiciada que expresa venganza. El otro día estaba escuchando a un autor que está escribiendo o terminó de escribir un libro que se llama El Loco, donde relata que Milei era duramente castigado por su padre, que le pegaba. Después sufrió bullying y acoso de sus compañeros de estudio, luego fue descalificado en el Banco Central y por eso quiere terminar con el Banco Central. Es decir, es una persona rota que ha conectado con muchísimos ciudadanos y ciudadanas, millones de ellos, que no se han sentido atendidos y escuchados por el gobierno nacional. Realmente el gobierno de Fernández Fernández ha sido muy malo y, y tampoco fue una buena decisión poner como candidato, lo hemos votado, pero no nos pareció una buena decisión poner como candidato al ministro de Economía cuando hay el 120% de inflación, el precio de los alimentos y de los medicamentos es insufrible
y además en 4 años se ha subido más del 700% la canasta básica. ¿Por qué? Porque se dedicaron a cumplir con el Fondo Monetario Internacional una verdadera estafa, una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para fugar la plata de los amigos de la Argentina. Este acuerdo debió de haber sido revisado. Nosotros desde Soberanos propusimos que se llevara el fondo a la Corte Internacional de Justicia, porque Claro. el fondo prestó sabiendo que era una deuda impagable, incobrable, y conociendo perfectamente, porque tenían un funcionario dentro del Banco Central, conociendo perfectamente que el dinero estaba siendo usado para la fuga. En ese caso, según los propios estatutos del fondo, que tampoco había pedido garantías, violando también sus estatutos, tendrían que haber dejado de fluir el dinero y suspender al país. Sin embargo, lo siguieron haciendo para en fin, para favorecer a Macri por un lado, y por otro lado porque prestan sabiendo que es impagable, porque luego se quedan con los bienes naturales, con los recursos naturales o con las empresas públicas, que es lo que está prometiendo Milei, ¿no? Milei además realmente es un fenómeno. A mí nunca me ha pasado, me llaman amigos de todas partes del mundo preguntándome por el fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno extraordinario, preguntándome directamente por el loco, cómo Claro. va a poder hacer para gobernar un país, un hombre completamente desquiciado, que lo que promete es venganza, motosierra, gatillo fácil, asociado además a una procesista, a una golpista, a una mujer que está, por eso nosotros hicimos un proyecto contra el negacionismo, porque proliferan estas alocuciones negacionistas y de prácticas violentas que realmente están amenazando la convivencia pacífica de los argentinos, con enunciaciones que se sitúan al límite de lo admisible en una democracia, ¿no? ¿Qué pretenden estas apelaciones negacionistas de Villarroel, que está halagando y reivindicando a la dictadura cívico-militar, cuando sabemos que cometieron crímenes aberrantes, crímenes contra la humanidad? Y creemos que tienen motivos convergentes. En primer término, quieren redimir a los responsables de los crímenes ejecutados durante la dictadura cívico-militar. En segundo término, están tratando de deslegitimar los procesos judiciales que se llevaron a cabo contra los criminales, y los están tratando de convertir en patriotas defensores del orden. Varios de los famosos torturadores, como el Tigre Acosta, han hecho campaña por Milei, lo cual en realidad pone los pelos de punta. Y por último, en esta operación de negacionismo, esto es lo que más nos preocupa, están intentando instalar un territorio propicio para el terror. Ya hay mucha gente que tiene miedo, ya habrá visto que hay gente que tiene miedo de expresar lo que siente, o de tuitear, o de expresarlo, porque hay apologistas del Falcón Verde. Claro. Y esta operación intenta entonces instalar un territorio de terror para justificar la represión, el control, la persecución y eventualmente futuras operaciones de exterminio colectivo. Por eso desde Soberanos consideramos que es ineludible legislar sobre los discursos negacionistas. Si usted en Alemania, por ejemplo, donde hay una ley contra el negacionismo, dice que el holocausto no existió, Es un delito. Claro, un delito. es un delito, y va preso. O halaga a Hitler, que sería el equivalente a halagar a Videla o a los cómplices Indudablemente económicos de la que dictadura. exactamente. Y Soberanos le contamos a la gente que ha impulsado y sigue con este proyecto de ley de negacionismo. Allí está al frente Maximiliano Rusconi, también de Soberanos, Efectivamente. que también en estos días va a estar con nosotros en la radio. Estaba en México, me dijo Rusconi, creo en un homenaje, pero ya en pocos días estará aquí con nosotros. Alicia, ¿cómo piensa usted que va a ser el día 11, digamos? ¿O cómo imagina usted que va a ser el día 11 con respecto a las primeras medidas que puede tomar el gobierno de Javier Milei?
Pero lo que está amenazando es sombrío, ¿no? Está amenazando con no pagar el aguinaldo. Imagínense si no pagaran el aguinaldo a fin de año, lo que podría ser. Está amenazando con mayor inflación. Dice que la inflación va a durar 2 años. Está amenazando con vender eh, ARSAT, YPF, las agencias de servicios públicos, aerolíneas argentinas. Y bueno, acá yo creo que primero tenemos que darnos a una reflexión sobre qué papel tuvo la política tradicional, lo que Milei llama la casta, aunque terminó asociado a los rancio de la casta, digamos, la casta y la mafia, lo que representa Macri, ¿no? Claro. Esto sí que es casta política y casta empresarial ligada también a la dictadura, fueron beneficiarios directos de la dictadura cívico-militar. Ujú. Y yo creo que la política tiene que dar un vuelco. La verdad es que nosotros venimos en nuestro plan de la patria de soberanos. Es cierto que somos mucho menos ruidosos que Milei, pero creo que hay muchos compañeros, compañeras, personas que nos escuchan. Todavía la gente escucha, habla. Tiene que haber un cambio un cambio de constitución. Claro. La democracia representativa está absolutamente obsoleta. ¿Qué representa la democracia para los ciudadanos de Argentina, para los que están tirando de un carro de ida y vuelta a la villa de emergencia y llegan y no tienen agua, no pueden comprar remedios, los que duermen en la calle, los que tienen trabajos temporarios y los echan? ¿Qué representa la democracia? Representa la oportunidad de votar cada 4 años a una persona que no conocen. Claro. Nosotros conocimos a Alberto Fernández, el que se suponía el nuevo Alberto Fernández, no el que quería exterminar el kirchnerismo, que finalmente lo logró. Lo definió una vez como su propósito, se lo dijo a un periodista, a Navarro, que él iba a terminar con el kirchnerismo. Y lo conocimos por un tuit, ¿verdad? Y no es una manera democrática y amplia de elegir un presidente. Y luego también en una forma poco abierta se eligieron presidentes del Partido Justicialista. Alberto Fernández, presidente del Partido Justicialista. Hizo una broma de mal gusto. Claro. Y luego un presidente como Massa, insisto, nosotros lo votamos frente a lo que teníamos, pero no nos pareció oportuno ni nos pareció que podía haber éxito electoral eligiendo al ministro de Economía, que apoyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue una estafa, en lugar de cuestionarlo, en lugar de postergarlo, en lugar de ofrecer otros montos, otros plazos, otras condiciones, sometiendo al pueblo argentino a un ajuste severo. Alicia, modales, sí, severo también. La quiero parar en este momento de la historia en el gobierno de Fernández, porque en estos tiempos, y se ha repetido y se repite luego de esta derrota, ¿no?, del gobierno, de que faltó y falta información a los jóvenes en particular que han votado masivamente a Milei, ¿no? Una franja, por ahí los estadistas de 16 a 25 años. Y digo, hay un punto que es muy relevante y la persona indicada para comentarlo es usted, y es el siguiente. Usted fue una de las primeras políticas, y lo he dicho yo anteriormente y lo digo ahora en su presencia, que tiene autoridad política y moral para hablar de muchos temas, porque fue designada embajadora en Rusia y renunció a ese cargo, y yo no recuerdo un político que haya renunciado a un cargo de tanta relevancia, dando los argumentos tan sólidos que usted dio, y luego, bueno, formó la agrupación Soberanos. Pero sería bueno que usted le cuente a los jóvenes que no conocen por qué usted renunció a esa embajada al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, primero decirle que me sentí muy honrada cuando Cristina en particular me designó, me ofreció la embajada ante la Federación Rusa.
al comienzo del gobierno de Fernández, porque efectivamente nosotros estamos, y ya lo veníamos sabiendo, los que estudiamos geopolítica, y entiendo perfectamente que la mayoría de la gente no lo haga, preocupada por cómo llegar a fin de mes, pero a mí me toca hacerlo y lo hago con voluntad, con responsabilidad, y creo que la política tiene que tener una dimensión pedagógica. Por eso cuando me dicen, ¿por qué no hablan entre ustedes? ¿Por qué en vez de mostrar los trapitos al sol? No, amigos, la política, la polis, es de todos. La política se discute entre todos. Yo sí tengo que discutir algo político con Alberto Fernández, lo discuto, puedo discutirlo en privado, pero que es muy difícil hacerlo con él, pero sobre todo el público tiene que saber. Nosotros estamos ante un cambio de orden mundial muy importante y muy duro, porque o hay hegemonía de Estados Unidos, sus aliados europeos e Israel, y ya están metidos en 2 guerras, no en una, en 2 guerras, una de las cuales puede ser nuclear, en un genocidio contra el pueblo palestino y en un ataque y en una guerra entre Ucrania y Rusia, donde la Argentina, en lugar de elegir ser neutral, se ha acomodado del lado de Ucrania, lo cual va a profundizarse durante el gobierno de Milei, que ha ofrecido incluso que la Argentina sea sede, lo cual es un peligro enorme desde el punto de vista de la seguridad, que la Argentina sea sede de una conferencia con Ucrania, y además se ha manifestado a favor de Israel. Todos estamos contra los crímenes de Hamas y consideramos que es una organización terrorista, pero todos estamos también en contra de los crímenes, estamos en contra de Hamas y estamos en contra de los crímenes que Israel está ejecutando sobre inocentes, niños, mujeres, civiles en Palestina. Entonces, en este momento donde se dirime un nuevo orden mundial, es muy importante que nosotros tuviéramos un bloque de Mercosur, de UNASUR, de CELAC muy consolidado. En cambio, Alberto Fernández decidió, durante mucho tiempo el gobierno siguió siendo parte, durante 1 año y medio el gobierno siguió siendo parte del Grupo de Lima, que era un grupo de golpistas que quería cambiar el gobierno de Venezuela como único objetivo, y votamos, la Argentina votó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra de Venezuela, con falsas acusaciones que provenían justamente del Grupo de Lima. Claro. Y ajustando un concepto que es muy peligroso, aludiendo a la responsabilidad de proteger, entre comillas, que es lo que usan los Estados Unidos. Fue el argumento que se usó para intrometerse en Libia y terminar con asesinar a Gaddafi y terminar con Libia, porque devastaron Libia. Ahora hay un cementerio flotante de gente que huye de las guerras que provocan los Estados Unidos en esa, comillas, responsabilidad de proteger, cerró comillas, los derechos humanos. Entonces, la Argentina votó junto al Reino Unido, la Argentina votó con el Grupo de Lima, la Argentina votó con los Estados Unidos y en contra de la unidad sudamericana, y entonces vi en ese momento que realmente yo no podía hacerme cargo de una representación de la Argentina en el exterior, claro, con esa política de relaciones exteriores. Y la verdad es que el tiempo me dio la razón, ¿no? Porque después estamos ahora contra Rusia en la guerra con Ucrania, lo cual me hubiera puesto personalmente en un papel incompatible con mis creencias políticas. Y cuando uno piensa de esta forma, es decir, en los intereses nacionales, mire usted cómo se contrapone con estos muchachos de pensamiento nacional también, digamos, de derecha, que dicen que, bueno, hay que pensar en lo nacional. Ahora lo hacen en la teoría y de acuerdo a su razonamiento, Soberano sería una agrupación de extrema izquierda, digamos. ¿Me explico? Es decir, hay una dicotomía entre el pensamiento teórico y la práctica política de estos sectores de derecha, porque dicen,
hay que pensar en el nacionalismo, ¿no? Digamos, o promilitares. Pero en la práctica tienen toda una alineación internacional que va en contra de los derechos, intereses de la propia patria, de la propia Argentina, ¿no? En todo este aspecto, como usted explicó. Bueno, hay cipayos de todos los talantes, ¿no? Desde Macri, claro. Lo de Milei es un extremo, porque eso realmente es escabroso que haya un presidente, que la Argentina tenga un presidente que admira a Margaret Thatcher, que fue una desgracia para el mundo, fue una desgracia para su propio país y fue una desgracia sobre todo para la Argentina, no solo para los 343 muertos del hundimiento de Belgrano, sino lo que significa. ¿Por qué se hundió el Belgrano? Para apurar el conflicto bélico, para mantener la usurpación del Reino Unido, la usurpación de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, que tienen una posición geoestratégica y una base militar, claro. De la OTAN, con 2.000 efectivos británicos, tanques, buques de guerra, aviones de combate, misiles y hasta un submarino nuclear, que usan como hipótesis de conflicto la Argentina. Es decir, a mí me resulta, esa es la parte que menos entiendo, cómo hay millones de argentinos que han votado a un cipayo. Nosotros somos el pueblo que sacó a los ingleses de las invasiones inglesas con aceite caliente. Sí, sí, y hoy somos el pueblo que idoliza a Margaret Thatcher. Estamos en problemas. Yo espero, y con esto me tengo que despedir ahora, me voy corriendo a otro sitio, espero que el movimiento sindical se robustezca. No me interesan las expresiones personales, yo haría tal cosa, yo no sé qué. Creo que es momento de armar estrategias y planes de acción muy pensados, concretos, de unidad. Espero que el sindicalismo no se comporte como se comportaron los gordos durante el menemismo, que terminaron rifando todo por intereses personales y dejaron... La excusa entonces era que Menem era peronista. Como no es peronista, a lo mejor... la CGT se pone un poco más severa. Vamos a ver. Porque la reforma laboral, bueno, ustedes en Córdoba tuvieron una tradición extraordinaria, ¿no? De sindicalistas como Agustín Tosco. Pero mire lo que pasa con Córdoba, es para otra nota. Si usted me promete que viene, en la semana que viene le cuento todo. Es decir, el señor... Yo estuve mucho tiempo cercana al sindicato de Luz y Fuerza cuando era Negro Leiría el secretario general, y estábamos siempre, tenía el honor de que me invitaran para el aniversario de Tosco. Córdoba, el cordobazo, en fin, es hora, van a tener que aceitar las rodillas y las conciencias, porque la verdad es que se viene un saqueo muy, muy, muy grande. Y en nombre de las teorías del siglo XIX, ¿no? Es cierto también que, por eso le digo, creo que los partidos políticos de Argentina no han dado respuesta. Creo que el gobierno ha sido un gobierno realmente muy malo y que ha provocado una desilusión muy grande que se ha traducido en este voto castigo, en este voto bronca, en este voto venganza. Me referí, con eso la despido y le agradezco la nota, el tema del Señor de los Anillos, porque Macri ha dicho hace pocas horas que todos nosotros, digamos, toda la gente que apoyó al campo nacional y popular, somos orcos. Y para que sepan, los orcos son los personajes siniestros, oscuros que están en el Señor de los Anillos, así que de un orco a otro... Yo como no leí El Señor de los Anillos, no sabía ni a qué se refería, me pareció... Un tipo que vuelve a hablar como se hablaba del aluvión zoológico, ¿no? En la anterior época antiperonista. Realmente son seres, bueno, si Macri quiere referirse con esas palabras, hay que preguntarle por la mafia y por sus conexiones con la Andrágueta, con la mafia. Con la mafia de Calabria. Y sí, esas cosas hay que hablarlas para que los chicos conozcan y la próxima intenten votar
Bueno, Alicia, sé que está con muy poco tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por su nota, la felicitamos por su lucha y estamos en contacto. Muchas gracias, Hasta muy amable. Pronto. Hasta pronto. Bueno, estuvo Alicia Castro, nosotros seguimos con Radio Galena, no se vayan.